Capítulo 4. Miedo a la felicidad. La lluvia aún continuaba. Y de entre uno de los edificios del lugar, se encuentran ellos. El frío del clima lo hacía mantenerse en aquella posición, de quedarse en el suelo. Negándose a levantar, pero a su vez el calor de la misma hoguera, lo impulsaba a hacerlo. Debía despertar, y como mínimo saber dónde está. El chico se despertó, su mirada se encontraba frente al fuego de la hoguera, no podía recordar mucho, mucho menos el cómo llegó ahí. Sin embargo, un rostro familiar le haría recordar todo. Se trataba de Sus, su propio hermano. Su mirada era fría, dirigida hacia el fuego mientras afilaba su daga. Este lugar solía ser una panadería de paso. Está diseñado para soportar el frío y mantener el calor dentro. Dijo Sus sin siquiera mirar a su hermano. Más que de ser por su enojo, se trataría más de su honor, el cual había manchado tras lastimar a su propio hermano por un acto de bondad. Su hermano, quien antes se encontraba sano, ahora mismo tenía heridas en su rostro, y todo esto era por culpa de él. Liu se negó a hablarle. Y con algo de dificultad, se levantó en busca de su mochila, y a su vez, miraría a Jet amarrado a un costado del lugar. Él mismo miraría a Liu, bajaría su mirada en tono de arrepentimiento, por lo que Liu se acercaría viéndolo. ¿Estás bien? Sabes que si tienes alguna herida o mordida serías un peligro para nosotros, ¿no? Dijo Liu de manera seria mientras revisaba una maleta que se encontraba cerca del Stalker, mismo que se negó a responder su pregunta. Aunque no lo creas, es más común de lo que crees. Por lo general soy yo el que inicia la discusión, pero siempre terminamos igual. Obviamente lo dejo ganar porque no quiero matarlo, jaja. Continuó hablando Liu mientras soltaba leves carcajadas por el obvio sarcasmo. El chico sacaría de la mochila un par de latas de comida, mientras se acercaba a la hoguera, aún seguía ignorando a su hermano. Haciendo uso de una pequeña y portable cacerola, vertió sobre la misma el contenido de las latas. Frijoles con trozos de carne sería lo que vendría dentro de ellas. Cuando era niño solían disgustarme los frijoles. Pero ahora es un manjar delicioso. Tan así de jodida es la situación, pero ¿qué más da solo? ¿Por qué me ayudaste? Interrumpió el Stalker en un tono molesto, haciendo que el chico lo voltee a ver. Liu no dijo nada, simplemente tenía una expresión de seriedad en sí mismo, voltearía a ver lo que cocinaba mientras respondía a su pregunta. Sus no parecía inmutarse por la pregunta o alguna de las acciones del Stalker. ¿Ustedes los Stalkers están tan acostumbrados a ser temidos? Vaya, pues déjame informarte que en antaño existió algo llamado humanidad. Dudo que ustedes lo conozcan, al parecer fue lo primero que se extinguió cuando sucedió todo este caos. El chico se puso de pie para volver nuevamente a la mochila y sacar un par de cucharas, al obtenerlas volvería a la hoguera para servir la comida en las mismas latas. Nos atacaste. Pero aún así nadie merece eso. Morir así. Debe ser horrible. Decía Liu que tras servir la comida, le acercaría una de las latas ofreciéndosela, junto con una de las cucharas, todo esto mientras el Stalker no decía nada y miraba al suelo. Sus solo miraba. Estando algo distanciado del lugar, parecía serio pero a su vez podía notarse el enojo, su hermano era compasivo con el enemigo y eso era un problema. Sin embargo, algo dentro de él estaba feliz y a su vez, confundido. Lo que su hermano había dicho era cierto, la amabilidad, la bondad y la misericordia. Esas palabras no parecían tener ningún significado en este mundo caótico, pero al ver a su hermano, tenía fe de que esos significados siguieran vivos dentro de aquel chico semi-inocente. El Stalker tomaría una de las latas y se dispondría a comer, no tardaría mucho en consumir todo el contenido. Una obvia señal del hambre que tenía. Para más tarde dejarse caer al suelo para descansar, y sin darse cuenta una sonrisa se formaría en su rostro. Y fue así aquella noche. Tras terminar sus comidas, el grupo se dispondría de dormir lo que restaba de la noche para reponer sus energías. Y al amanecer, continuarían su camino, desconociendo que se encontrarían. Al día siguiente. El sol se asomaría por las nubes grises que inundaban el cielo azul, dejando ver pocos rayos de luz, los cuales iluminaban los frágiles edificios. Mientras que nuestro grupo vagaba por las mismas calles, evitando hacer el mayor ruido posible. Sus. Quien llevaba una de las mochilas más pesadas iría al frente, armado con su mismo subfusil, el cual no dejaba de apuntarlo en la dirección que miraba, por seguridad. Liu.
Sería él quien llevaría las dos mochilas menos pesadas, mientras sujetaba la cuerda que ataba las manos de su reo. El mismo Stalker, quien llevaba únicamente su traje y una especie de saco hecho con mantas viejas para que pasara desapercibido. La ciudad como tal, no parecía habitada, pero a su vez, podría notarse la vandalización por todos lados, dejando ver que habían personas. Posiblemente hostiles. Posiblemente. Gente pasiva que no buscaba nada más que ocultarse. Nada era seguro, pero nuestro grupo seguía intentando no dejarse notar demasiado. ¿Tienen siquiera idea de a dónde van? Llevamos caminando por más de 3 horas. Sería menos aburrido que me hubiesen matado anteriormente. Dijo el Stalker de forma seria. Ten un poco de paciencia, ¿quieres? Aún no sabemos qué hacer contigo. Aunque, pensándolo bien, podrías ser carnada, o comida, hasta un simple saco de boxeo para el desestrés. Respondería Liu mientras le daba un leve golpe en el hombro seguido por una pequeña risa de burla. ¿Qué es lo que quieren? ¿Información? ¿Unirse al grupo? ¿Datos? ¿Personas? A este punto les diré lo que quieran, con tal de alejarme de ustedes, par de imbéciles disfuncionales. Se quejó aquel Stalker mientras escupía al suelo, para después ser callado por un siseo de Liu, quien miraba a su hermano voltear algo molesto. Mejor hay que callarnos. O el rey de Roma va a golpearnos. Susurró Liu mientras seguían con su camino. Llegarían a un punto en donde mirarían una especie de cartel de metal, que tenía un trazado de los buses de la ciudad. Mira, este debe ser el que tomaba papá cuando salía a trabajar. Dijo Liu señalando uno de los trazados. Claro que no, idiota, mamá te dijo eso para que no jodieras con querer subirte al coche de papá. Respondería Sus de forma fría mientras miraba en donde se encontraban según el mapa. Al parecer estarían en la zona centro del lugar, eso explicaría por qué es la ruta más cruzada por los buses. O al menos, era la ruta más cruzada. Papá tenía coche. ¿Y por qué no decirme? Eso duele un poco. ¿De qué color era? Dijo Liu. Liu, ¿crees que es momento para preguntar esa estupidez? Ahora, pásame las pinzas de alguna de las mochilas que tienes, veré si puedo arrancarlo, nos podría ayudar mucho para orientarnos. Respondería Sus con obvio tono de molestia y sarcasmo sin dejar de ver aquel cartel. Un extraño silencio inundaría el ambiente mientras Sus esperaba recibir las pinzas, pero en cambio, un sonido de golpe haría que su mirada se girara de donde parecía provenir. Notando en el suelo al Stalker y a su hermano, entraría en alerta apuntando su arma de lado a lado. Prestaría gran atención al lugar, mientras buscaba al responsable. Él mismo no dejaba que el miedo le inundara, la seriedad se mantenía, hasta que, finalmente pudo divisarlo. Sus disparó en la dirección en donde se encontraba, no parecía darle a nadie y por un pequeño momento dudó de verle. Pero, ver el arma caer por aquella ventana le hizo saber que había acertado, a lo cual, inmediatamente se acercaría a su hermano para ver cómo se encontraba. Liu, háblame. ¿Estás bien? Reacciona. Decía Sus un poco angustiado, mientras escuchaba cómo su hermano intentaba hablarle en pequeños susurros. Sus. Es un... Sí, lo sé, ha caído, solo quédate conmigo, tienes que levantarte, vamos. Respondía él mismo Sus para después caer al suelo inconsciente, sin antes escuchar a su hermano. Le diste. Al guardia. Tras estar inconscientes por un largo tiempo, finalmente y con algo de dificultad despertaron. Miraron a su alrededor percatándose que estuvieran juntos, Sus y Liu, sin embargo, la ausencia del Stalker los dejó pensativos. ¿Es posible que hubiese escapado? De ser así también podría haberles asesinado, por lo cual no tiene mucho sentido que lo hubiesen noqueado. Eran las dudas que pasaban en las mentes de ambos chicos mientras miraban a su alrededor notando cómo habían sido desalojados de sus pertenencias. Sus, me quitaron el arma de papá, tengo que recuperarla, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Fue el Stalker? ¿Cómo vamos a salir de aquí? Preguntaba Liu algo nervioso mientras caminaba de lado a lado en un intento desesperado por salir de ahí.
Sus, manteniendo la calma, tomaría la atención de su hermano para seguido paso, hacerle una señal de que guardara silencio para escuchar. Al principio no parecía oírse nada, pero prestando atención, Liu pudo notarlo. Podía escucharlo, sonidos de quejidos dolorosos podían oírse en el lugar, mientras pequeñas risas se escuchaban. Dicha voz le parecía familiar, y al cabo de un momento se darían cuenta de que se trataba del Stalker quien por alguna razón sufría. Su atención se pondría al escuchar una voz femenina hablando en un tono molesto. Así que, ¿vas a decirnos o no? Porque los Stalkers están en esta zona. Creí que les había quedado claro que no aceptaríamos ningún trato de ustedes. Malditos asesinos. Interrogó aquella voz femenina mientras los quejidos del hombre no paraban escucharse, seguido por un golpe que lo hacía callar abruptamente. Nosotros no venimos a negociar. Ellos, el par, no son Stalkers. No sean idiotas. Soy su prisionero. No vengo de parte de los Stalkers en este momento. Ellos mataron a mi equipo. Yo no tengo nada que ver aquí. Decía el Stalker entre balbuceos ahogados mientras el resto de las voces reían, parecían ser un grupo grande de personas viendo dicho espectáculo de tortura. ¿De verdad vas a decirme que un par de chicos, sin armamento avanzado, como el que ustedes tienen, los mato sin problemas? Decía aquella voz femenina en un tono burlesco. Yo no sé nada de ellos. No sé qué clase de entrenamiento tienen. Pero estoy seguro que ellos te pueden decir. Si así dejan de golpearme, llámenlos. Golpéenlos a ellos. Decía aquel Stalker, mientras se podía escuchar en su voz una dificultad en la respiración. Maldito, Liu, prepárate, al suelo. Decía Sus, llamando a su hermano, mientras se colocaba al centro de la habitación. Ambos no sabían dónde estaba la entrada del lugar, por lo que hacer un ataque sorpresa sería difícil. Aún así, el mayor de los hermanos parecía tener un plan. Muy bien, su aliado, o al parecer, prisionero, nos dijo que ustedes no pertenecen a los Stalkers. Solo queremos hablar. Por lo que abriremos la compuerta y no queremos hostilidades. Decía la misma voz femenina quien al parecer esperaba una respuesta del par de hermanos. ¿Creen que caeremos en eso? Dijo Sus, quien se vería interrumpido por su hermano. Está bien, no habrá hostilidades, les diremos lo que quieran saber, pero antes, queremos que sepan que no pertenecemos a ningún grupo, secta, o esas mierdas que muchos llaman pactos. ¿Les parece bien? Solo somos simples merodeadores que buscan sobrevivir, no hay por qué irnos a los golpes. Decía Liu, quien se acercaba a su hermano para dejarle notar que tenía todo bajo control. Muy bien. Pero quiero que sepan que el Stalker fue interrogado a la fuerza. No quiero que piensen cosas que no pasarán, lo que le hicimos es personal. Así que no intenten nada. ¿Quedó claro, chico lindo? Además que sus cosas están bajo llave, por lo que no le daremos nada hasta estar seguros. Respondería la misma voz, mientras se escuchaban unos leves golpes en una de las paredes del lugar, a lo cual Liu respondería. Chico lindo. Ey, eso es acoso, pero bien, me parece justo, solo no toquen los panqueques de crema que tenía, les puse laxantes para una broma, para al amargado de aquí a mi lado. Diría Liu para después ser jalado por su hermano, el cual lo miraba con una expresión de molestia. ¿Qué mierda crees que haces? ¿No te das cuenta de que somos los prisioneros aquí? ¿Cómo no sabes que nos harán lo mismo que al idiota del Stalker? Cuestionaba Sus, bastante molesto por las actitudes de su hermano. Pareciese que lo seguiría confrontando de no ser por un sonido metálico que podía escucharse al abrir la habitación. Literalmente se trataba de una pared que era completamente removida hacia abajo para dejarles salir. De ahí se podrían divisar tres figuras, dos de ellas eran altas y considerablemente fornidas, mientras que la tercera era de una estatura baja y con una figura femenina. El par de hermanos se acercó de forma lenta, logrando ver mejor la apariencia de los individuos. No estamos armados. Hablemos. Diría la chica, quien se encontraba en medio de ambos sujetos altos. Después de un rato, ambos chicos serían escoltados por el lugar, notando que estaban en el subterráneo, como si se hubiesen apropiado de los canales de metro de toda la ciudad. Los mismos parecían conversar de forma tranquila con aquella chica que no pareciese ser más alta que ellos.
Creí que el metro sería uno de los lugares más hostiles, y que era mejor evitarlo. Dijo Sus. Resulta que tienes algo de razón, aún seguimos haciendo limpieza para poder apoderarnos de la totalidad. Sin embargo, un punto a nuestro favor es exactamente eso que acabas de decir. Resulta que al tener fama de ser un lugar peligroso y hostil, pocos se atreven a venir, por lo que estamos más seguros. O al menos, lo estábamos. Respondió aquella chica, mientras mostraba el logo de los Stalkers. ¿Hace cuánto encontraron este lugar los Stalkers? Preguntó Liu mientras tomaba el logo para verlo detenidamente. Hace 2 semanas. Desde ese entonces, todo ha sido un dolor de cabeza y ha causado el miedo en algunos que están aquí. Por cierto, como el que lo capturaron, si bien recuerdo, esos tipos son bastante peligrosos, incluso en grupos pequeños. ¿O acaso, este venía solo? Respondió la chica, quien siguió con la interrogante. Sus simplemente miró a un lado evitando la pregunta. Supongo que fue solo suerte. Y no venía solo. El resto de su grupo, digamos que son bajas normales en los enfrentamientos, aunque podríamos decir que fue en defensa propia. Mi hermano aquí presente y yo, nos encontrábamos revisando unos almacenes cuando nos percatamos de que nos venían siguiendo. Respondió Liu mientras notaba a su hermano, quien se apartaba a un lado mirando un grupo de personas. Dijeron que tienen problemas con los Stalkers. ¿A qué se debe? Preguntó Sus sin siquiera mirar a ver a la chica. Al parecer, les llama mucho la atención este lugar. Ellos siempre han sido así, ven algo que les cuesta trabajo a los otros y lo quieren como un niño berrinchudo quiere una golosina. Afortunadamente, conocemos también el lugar que no han podido emboscarnos, ya que sabemos dónde hay amenazas y lugares cerrados donde podemos deshacernos de ellos. Aún así, en todas ocasiones logran escapar, y los pocos que se quedan mueren inmediatamente. Se podría decir que ustedes acaban de traer al primer Stalker vivo. Dijo la chica mientras se acercaba a un lado de Sus mirando a la gente, para después seguir hablando seriamente. Toda esta gente es de confianza. Somos como una especie de familia, tratamos de que se mantenga así, y por lo general no buscamos conflictos. Claro, a excepción de los Stalkers. Ellos solo buscan apoderarse del mayor territorio posible para su conveniencia, no ayudan a nadie que no sea de su grupo y por lo general, son muy sádicos solo por tener armas. Bien. En ese caso, pueden quedarse con el Stalker. Interrógenlo, tortúrenlo, me da igual. Solo denos nuestras cosas y nos iremos sin causar problemas, solo queremos seguir adelante. Diría Sus en un tono frío, mientras miraba a ver a su hermano, quien parecía intentar hacer reír al guardia inmóvil. La chica dudó seriamente, mientras miraba al mismo guardia, quien levantaba su arma esperando una orden, pero la misma negaría con la cabeza y miraría al par de hermanos. Sus cosas están en la habitación a la derecha. El guardia los escoltará a la salida. Dijo la chica mientras se daba vuelta mirando nuevamente a la gente. Oh, pueden quedarse. Dijo haciendo que Liu volteara de verla un poco dudoso. No sé qué clase de entrenamiento tienen, pero sé que tú, el amargado, tienes conocimientos militares. Nos vendría muy bien ese tipo de entrenamiento, ya que todo lo que sabemos aquí es callejero y poco eficiente en exteriores. Ese Stalker dijo que los vencieron fácilmente, y sabiendo que ellos son bastante hábiles, es obvio que ustedes pueden hacerle frente. Dijo mientras miraba de reojo a Sus, quien parecía serio e ignorante. Solo fue suerte. Y no nos necesitan, ustedes quieren quedarse aquí y nosotros queremos seguir con nuestro camino. Lamento que sean malos en exteriores, pero la gente mediocre siempre lo será mientras se nieguen a cambiar, eso es todo lo que les puedo decir. Dijo Sus mientras caminaba a la habitación antes mencionada, haciendo que Liu mirara a la chica, quien tenía un rostro de molestia, pero incluso así, podía notar su tristeza, no por el rechazo, sino por miedo a perder a su gente. Liu respiró profundamente aceptando la situación y miró a su hermano. Nos necesitan. Dijo haciendo que Sus dejara de caminar. Tú eres quien quiere seguir avanzando, pero la verdad es que solo huyes. Te contradices a ti mismo. Hablas de estar unidos, y abandonas a las personas que te necesitan. Dices que la experiencia es importante y cuando quieren aprender de ti, te niegas. Pero ambos sabemos cuánto te encanta que te idolatren, ya que tu ego es más grande que todo el odio existente. No importa cuánto me golpees, siempre seguiré pensando que eres un idiota. ¿Tú quieres seguir adelante?
Hazlo, yo me quedaré, es mejor que morir por una de tus rabietas de niño pequeño, y vaya que el inmaduro aquí soy yo. Dijo Liu a su hermano, estando firmemente, no solo en postura, sino también en expresión para después ver cómo su hermano miraba hacia arriba y respiraba. Pero, al voltearle a ver, Liu se ocultaría detrás del guardia. Necesitamos descansar. Chica, ¿dónde están los dormitorios? Preguntó Sus a la chica, quien cambiaba su expresión a una de sorpresa mientras señalaba una de las puertas más al fondo. Seguido por verle irse en dicha dirección, sin siquiera voltearles a ver. ¿Cómo dices que se llama un chico lindo? Preguntó a Liu mientras seguía viendo a Sus alejarse. Él se llama Sus. Y yo. Soy Liu.